Grabando. Muy bien, chicos, ahora sí. La clase de hoy se llama Metodología de la Investigación Científica. Sí, hoy día más que nada es acerca del tema de cómo vas a elegir un tema, ¿ok? Cómo se elige el tema, cómo vas a armarlo y en general. Ya hemos venido hablando mucho tiempo, pero así una investigación un poco más sencilla. Es así, primero hay que ver el origen de las investigaciones. Primero, las investigaciones se originan ¿por qué? En ideas clásicas. Para iniciar la investigación siempre se necesita, como siempre, una idea. Es decir, tú tienes que tener una idea en tu mente de qué cosa vas a investigar, qué cosas vas a tratar, si es un tema farmacéutico, un tema de química, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Siguiente. Hasta la fecha no se conoce el sustituto de una buena idea. Es decir, todas las ideas son varias por ahí, ¿no? Siguiente. Sería así. Las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad que hay que investigar. Siguiente. Las ideas pueden surgir en cualquier momento de la actividad diaria. Eso es la realidad. Es decir, ¿cómo inicias tú una investigación? ¿Cómo la vas a armar? No la vas a armar solamente diciendo, ya, tengo esto y voy a hacerlo. No. Tienes que tener una idea investigativa, una idea de algo que tú quieres investigar, ¿ok? Ese es el punto clave. Yo pongo algo, me gusta esto, y pienso que será una buena idea de investigación para mí. Siguiente parte. Fuentes de ideas en la investigación. Perdón, en la investigación. Sería de la siguiente manera. Sería, primero, existe una gran variedad de fuentes entre las que podemos mencionar las siguientes. Primero, las experiencias individuales. A ver, ahorita voy acá a silenciar al grupo porque luego no puedo hablar. Bien, silenciar. Muy bien. Siguiendo acá. Entonces, es así. Entonces, sería así, las experiencias individuales para las ideas. Siguiendo las teorías. Escucho una teoría, un razonamiento lógico y me parece interesante. Siguiente, descubrimientos producto de investigación. Por ejemplo, yo he visto que la moneda puede girar de una manera o que yo he visto que el agua aquí, cuando se va al caño, gira en hora de reloj. En cambio, si voy al norte, a Estados Unidos, el agua gira a la inversa, a la derecha, derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque estamos en hemisferios opuestos. Siguiente, conversaciones personales, ¿no? Como eras un tema, algo general, y te parece que ahí se puede ser una buena idea de tema, ¿no? Es un punto. Siguiente parte. Sería observación de hechos, es decir, cosas que han pasado, cosas que he visto, realidades, etc. Creencias y presentimientos. También puede ser la creencia de poder decir, no, el agua cura el hipo. Es verdad, no que cura el hipo, sino que nada que expande la parte donde está lo que es ¿cómo se llama esto? Siempre se me olvida el nombre de esta pequeña parte del cuerpo, digamos acá interna. ¿Cómo se llama? Del diafragma, se pega, entonces el agua lo que hace es soltarlo. Bueno, y tienes que ver, y tú dices esa creencia, ¿no? Y haces una investigación de ello. Siguiente, las fuentes que originan las ideas no se relacionan con la calidad de estas, ojo. Es decir, hay calidad de ideas y calidad de cosas. Siguiente parte. ¿Cómo surgen las ideas de investigación? Primero, una idea puede surgir donde congregan grupos, por ejemplo, hospitales, bancos, universidades, locales de fiesta, etc. Siguiente, bueno, las ideas de investigación, ¿no? También pueden surgir al observar campañas preelectorales para elegir alcaldes, congresistas u otros puestos de elección popular. Por ejemplo, hay gente que estudia política, ¿no? Política o derecho. Entonces, utiliza esa parte de ahí para poder ayudarte, ¿no? Un segundo. Y un favor, ¿puedes trasladarme 115 a mi intervalo y te mando ahorita 115 a tu BCP? Entonces, digo así. Siguiente parte, a ver, a mi silla Vane. Siguiente parte, dice, las ideas pueden generarse al leer una revista de divulgación popular. Hay casos así parecidos. Yo también conozco así temas, he visto que hay gente que también ve esos puntos, pero lee una revista y dice, ese es buen tema de investigación. Puede ser, por ejemplo, la corrupción en el Perú, la corrupción interna en un hospital, la corrupción interna en un sistema de salud, muchas cosas por ahí. Siguiente. La mayoría de las ideas iniciales son vagas y requieren ser ampliadas, es decir,
Las ideas a veces son buenas, pero a veces necesitamos que nada ampliar los trabajos, ampliar las cosas, el horizonte de vistas, para poder ver bien los temas en general, ¿ok? Siguiente. La mayoría de ideas iniciales son vagas. Bueno, perdón, siguiente, la última, perdón. Para involucrarse en el tema es necesario conocer los estudios, investigaciones y trabajos anteriores. Es decir, tú cuando tienes una idea, tengas un trabajo, ¿no? Dices, no, chicos, un ratito, parece que tengo un problema con la alumna de otro lado. Sí, chicas, no hay problema esa parte. Creo que mi hermana ya mandó al sistema, ha mandado ya tu nota. Tienes que esperar nomás. Igual también mándame todos tus datos que tengas, tu voucher, todo que tengas, mándamelo para yo mirar ahorita el sistema y decir lo que está pasando contigo. No hay problema esa parte. Bien, entonces seguimos acá. Entonces viene así, ¿no? Dice, una idea, como digo, para involucrarse en el tema, dice, es necesario conocer estudios, investigaciones y trabajos anteriores. Es decir, tú vas a investigar un tema, una acción, etcétera, etcétera. Entonces, al final va a pasar algo. Tienes, para poder ponerle énfasis a la tutoría, a tu idea, tienes, ¿qué cosa? Que poder buscar información anterior. Si dices, si digo, el aparato digestivo tiene esta forma, pero porque según los datos encontrados, encontramos tal dato, o tal fórmula de tal fármaco de la anfetamina tiene tal cosa, por ejemplo, ¿no? Pero tienes que más que nada ver con qué datos contamos, con qué acontecimientos anteriores. Siguiente, la generación de ideas. Si las buenas ideas intrigan, alientan y excitan al investigador de manera personal. Eso es verdad. Si una buena idea, ¿qué vas a hacer? Te va a alientar, ¿no? Te va a mover a hacer algún trabajo excepcional, algo mejor, algo que lo normal no lo haces, ¿verdad? Siguiente parte. Sería lo siguiente, sería, al elegir un tema para investigar y más concretamente una idea, es importante que ésta nos resulte atractiva. Por ejemplo, si tú dices, voy a investigar el funcionamiento del Sol y te aburres, no te gusta la idea, por la pura la has cogido, no te vas a mover, no te va a gustar investigar ello porque dices, no tengo información, no tengo datos, no me interesa. Y lo vas a dejar y dejar y dejar. Siguiente, no hay duda, dice, ¿no? Dice aquí, dice, no hay duda no hay nada más tedioso que trabajar en una investigación que no nos interesa. Esa es clásica, ¿verdad? Esa es clásica, no nos interesa. Siguiente, las buenas ideas de investigación no son necesariamente nuevas, pero sí novedosas. Es verdad. ¿Por qué? Porque toda idea que tú vas a utilizar, que tú vas a hacer con investigación, ya alguien la ha hecho anteriormente. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que investigar, recopilar y agregar algo más a lo que tú crees o ves que está dentro de ahí. Siguiente, las buenas ideas de investigación pueden servir para elaborar teorías y solucionar problemas. Eso sucede así. A veces también cuando tienes un buen trabajo investigativo, una buena idea, puedes tener un mejor trabajo de amplitud de opciones para ti, para poder completar los archivos y los temarios. Ahora bien, ¿cómo elegir el tema? Ese es el punto acá. El tema, dice, el verdadero punto de partida de una investigación, ¿no? Es sentir un verdadero entusiasmo por un tema y preferirlo entre otros. De verdad. Siguiente. El tema elegido tiene que pertenecer al ámbito del campo de estudios del investigador. Es decir, tu tema, tú, por ejemplo, tú eres estudiante de farmacia, ¿verdad, chicos? ¿Me escuchan bien? Sí, ¿no? Entonces, ustedes son de farmacia. ¿Qué pasa acá? Digo, pucha, profe, yo he elegido el tema, ¿cómo funciona mi casa, el sistema de agua? O sea, ese no es tu campo, no es el tuyo. O sea, tienes que investigar más que nada tu campo de investigación. Si eres farmacéutica, pues puedes investigar acerca de un químico tal, con una química tal, para poder usar una pastilla, cuáles efectos tiene secundarios y puedes investigar qué cosas sirven para esto o para aquello. Siguiente. La elección del tema debe sustentarse en objetivos claramente definidos. Es decir, tu tema que tengas tú, siempre tienes un objetivo, es decir, unas metas que lograr.
todo el cuerpo de contenido, toda la monografía que vayas a hacer o el trabajo de investigación, siempre tiene que tener un contenido, es decir, una parte amplia, algo para poder sustentar y que la gente pueda entender, es decir, que el tema sea claro. Si tú ves un tema que es muy complicado, muy difícil, imposible va a ser que tú logres acabarlo. Y te vas a enredar y la gente no va a entender nada. Segundo, ayer el tema supone un hábito de leer. Ojo, es importante leer. Si no lees, si son de copy y pega, no es investigación, es una simple recopilación de información y eso es penado. ¿Ok? Tienes que leer, porque ya existe, antes no existían herramientas como ahora, ¿no? Ahora puedo poner tu tesis y veo cuánto se ha pegado y cuándo se ha copiado y cuándo es tuyo. Hay gente que dice, el 95% es copiado y la otra parte, el 5% es tuyo. Es decir, no es una tesis, es una recopilación de información que es muy distinto. Por eso es importante leer. Leer para poder poner tu propia tesis. Luego, la selección del tema de investigación. Primero, el alumno debe definir el área del conocimiento referente a su formación personal. Es decir, ¿tú qué vas a elegir qué tema? Pues el área de acuerdo a lo tuyo, no a otra persona, sino a tu ámbito de estudio. Siguiente. El investigador debe responder a las siguientes interrogantes o preguntas. ¿Es el tema de interés? ¿Existe información? ¿Por qué? Porque no hay información, ¿de dónde vas a sacarlo, hijo? Tienes que sacarlo de un tema, de un lugar. ¿Dónde voy a conseguirlo? Pues bibliotecas, investigación, internet, libros antiguos, qué sé yo. Luego, ¿qué resultados puede traer la investigación? Es decir, qué cosa buena va a surgir de esto, ¿no? Tienes que pensar. Alguien va a leerlo nuevamente, le va a gustar, va a decir, pucha, este tema está interesante y bueno para mí. Siguiente. El investigador debe documentarse con todo el material escrito referido a su tema de investigación. Este es clásico, es lo mismo que la primera parte. Siguiente, el investigador define el tema y el título preliminar de la investigación. Es decir, el título tú vas a definirlo. No dice papito, mamito, ¿por qué tengo ese problema? ¿No? Es un ejemplo tonto, ¿no? Y el título preliminar de la investigación tú tienes que ponerlo. ¿Para qué? Para que la gente pueda decir, es interesante el tema, puede ir por ahí, o pone otro título, cámbialo. Siguiente, el investigador debe consultar con expertos, quienes lo ayuden a delimitar el objeto de conocimiento. ¿Qué son expertos? Es un asesor de investigación, alguien que te va a ayudar a poder buscar el trabajo correctamente. Siguiente, el investigador define el tema y el título preliminar de la investigación. Siguiente, ¿cómo definir el tema de la investigación? Pues muy sencillo, de la siguiente manera. Primero es ver que hay unas preguntas que son importantísimas, son las siguientes. ¿Qué aspectos de la teoría estudiada en su formación profesional le gustaría conocer y profundizar? Esa pregunta, vamos a dejar un poco el tema abierto, ¿ok? Siguiente, ¿es el tema de interés? Debe elaborar una lista de aquellos aspectos que le interesan. Y la última pregunta es, ¿cómo le agradaría profundizar su conocimiento sobre el tema seleccionado? ¿Profundizando su teoría o contrastando el modelo teórico con una realidad? Es decir, estas preguntas son ¿para qué? Para que tú puedas definir tu plan de investigación, para que tú puedas decir, esto quiero y esto no quiero, ¿no? Porque siempre es primero, ¿qué cosa de mi profesión que yo he estudiado, no voy a poder conocer y a profundizar cada vez más, ¿no? Siguiente. Y el punto importante es, ¿el tema te gusta o no te gusta el tema que vas a investigar? Por ello, después de esas dos preguntas primeras, viene un tercer punto, que es elaborar la lista de aspectos que te van a interesar poner en tu tema. Y por último es más que nada cómo te va a gustar a ti agradar, aumentar, profundizar el trabajo investigativo para que este modelo teórico se pueda ver una realidad definida. Porque, por ejemplo, tú usas un fármaco, no puedes investigar los aspectos de un fármaco y cuál es su actuación. Ahí, aquí tienes que ver? Pues tienen que ver aquellos que van a utilizar el fármaco. Por ejemplo, yo conozco gente que usa escitalopram, creo que es, ¿no? para la ansiedad, para el estrés, ¿no? Para poder drogar, dejarte y ser feliz, ¿no? Entonces, ¿a quién vas a ver quién te va a decir los aspectos secundarios cómo son? No la pastilla, no la posología,
sino la persona que utiliza el medicamento a la cual tú vas a investigar. Ahora, hay unas actitudes, ¿no?, que debe asumir al contrastar el modelo teórico con una realidad. Es decir, ¿cómo es esto del modelo teórico? Muy sencillo. Tú vienes de una realidad X, A, B o C, ¿no? Entonces tú haces una idea, una teoría sobre lo que tú piensas que has visto, ¿no? Y esa teoría, ese marco teórico, tú tienes que contrastar con la realidad que tú estás investigando. Pues ya te puse el ejemplo, ¿no? Tonto que dice, el ejemplo tonto que dice, ¿no? Acerca de que yo tengo una pastilla y quiero ver sus componentes y quiero ver qué efectos secundarios tiene y qué no tiene y qué te ayuda. Pero para ello, ¿a qué me refiero? Pues me refiero no solamente a la pastilla, a la vasología, sino que tenemos que nada que refutarlo con la realidad existente a mi alrededor. Pues es así. Si es una empresa, se define la empresa, organización, sector económico, región, país, es decir, todo lo que tú puedes conocer alrededor es motivo de investigación, es motivo de ayuda para ti. Pues es decir, al cual va a referir su conocimiento e investigación. Siguiente, consulta con funcionarios y personas que trabajen o conocen del tema, médicos, farmacéuticas, gente en general que está tomando la medicación, por ejemplo, ¿no? Siguiente, debe disponer de bibliografía, fichas de lectura, asesor especializado, definir el ámbito de estudio. Es importante la parte final. Ahora, características que tiene que tener un tema en general. ¿Ok? Sería así. Pero, sería así. El tema debe ser bastante sencillo. Es decir, el tema nunca es tan complicado. Nunca te pongas a decir, quiero buscar la investigación de los 5 pies del gato. Nunca vas a lograrlo, porque el gato solo tiene cuatro patas y no tiene pies. ¿No? Muy bien. Segundo, debería ser claramente delimitado. Es decir, un trabajo que no sea muy grande, muy extenso, o sea, una proporción de acuerdo a lo que tú has investigado. Debe ser pequeño en extensión, es decir, no más de 40 páginas cuando es una monografía, una tesis. Porque si es más, ya es demasiado pesado y no sería una tesis, sino sería una investigación de más de amplitud como tipo doctorado. Siguiente, no es indispensable ocuparse de un tema absolutamente original. Es decir, no pongas originalidades, temas nuevos, sino siempre utiliza un tema que ya se investigó y amplía nada más para trabajarlo, es más rápido. Luego, existen unas preguntas acerca de la reflexión de las ideas. ¿Ok? ¿No? De las ideas. Podemos decir así. ¿Estás seguro de haber escogido el tema apropiado? Ojo. Si vas en el camino y ves, pucha, este tema está muy complicado, ¿por qué lo he elegido? Pues cámbialo, hazlo de una vez. Siguiente. ¿Estás seguro de haberlo comprendido claramente? O sea, si no lo comprendes, no lo hagas. Haz algo más simple que te pueda ayudar. Siguiente, ¿está capacitado para explicárselo a los demás? Porque, ojo, tu trabajo vas a explicarlo a otro más, a un jurado, a un grupo de personas que están viendo el tema, ¿no? Muy bien. Siguiente, es importante, ¿por qué? ¿Es útil? ¿Por qué? ¿Hasta aquí entendible? ¿Sencillito? No es complicado, ¿verdad? Estas pistas son bien sencillas, estas perspectivas. ¿Hasta aquí, chicos, alguna pregunta? Profesor, la tarea ya lo dejó ya todavía. Ah, en inglés todavía no. En inglés ahorita lo voy a mandar aquí. Hoy te lo subo al grupo de WhatsApp. No te preocupes esa parte. Ya, Ahorita el tema, profesor, ahorita el tema está el proyecto de estudio. Dime. de ahí de proyecto vamos a hacer cualquier tema. El tema que ustedes elijan, pero tienen que investigarlo bien. Tienen que ponerle sí. Al final, su examen no es un examen mío. Su examen conmigo va a ser lo siguiente: un proyecto de trabajo. ¿Ok? Mm. Es decir, van a estudiar el tema que ustedes vean, pero tienen más que nada que poder revisarlo parte por parte, ¿no? Es decir, van a ver, como tú puedes decir, no quiero investigar acerca de por qué funciona el sistema digestivo. Por ejemplo, no tonto, pero investigación, busca bibliografía, archivos en general, ¿no? Esa es la idea.
conmigo. Pero, ¿Va a ser- Profesor, disculpe, ¿va a ser trabajo monográfico, profesor? sí, monografía. ¿De cuántas hojas, profesor? Máximo será, máximo conmigo, son algo sencillito, más quiero que vean, que vean página cómo investigan, máximo serán más que unas de 8 a 10 páginas, no más. Ya, profesor. ¿Por qué? Porque si le hago de más, se van a demorar más y van a sufrir. Entonces quiero que la hagan lo más, forma más sencilla que tengan, ¿ok? Ujú. Ya, profesor. Bien, chicos. Ahora sí. Vamos a comenzar con la siguiente parte, ¿ok? Hasta aquí entendí el tema, no es complicado, ¿verdad? ¿Se escucha bien la clase? Sí, profesor, sí se escucha. ¿Se escucha mejor que antes? Sí, Perfecto, muy bien. Recuerden que luego todo esto voy a subirlo también al sistema, a la plataforma de lo que es del WhatsApp, lo voy a subir y luego también lo subo también al YouTube. Usted busca mi nombre, Jorge Torero, en el YouTube y aparece todo mi canal, ¿ok? De todo esto que estamos haciendo el día de hoy. Mm. Bien. ya, profesor. También va a estar en Chamilo. Sí, esta parte de aquí también va a estar en Chamilo, es la diapositiva, lo voy a mandar en el enlace también. Ay, ya, profesor. Ok, siguiente parte. Es organizar un proyecto. Es la elección depende de la naturaleza del problema y del método utilizado. Es decir, ¿cómo vas a elegir tú un trabajo, un problema? Más que nada siempre, más que nada la naturaleza de tu trabajo. ¿Cuál es la naturaleza de tu trabajo? Pues investigar para el bien de las personas, para el bien de su sociedad, para el bien mío, ¿no? ¿Y qué método vas a utilizar? Por ejemplo, método práctico, método teórico, método inductivo, deductivo, es decir, razonamiento o método simplemente empírico. Siguiente, no existe un modelo único, por eso que hay muchos modelos, que te he dicho antes. Luego, hay ciertos componentes que no pueden ser omitidos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el tiempo, el espacio, las fechas, los datos, es importante. Luego, ¿qué es un proyecto? Pues se me acaba la batería. Antes de sacar la batería, voy a poner acá el cargador, porque si no se me muere la batería de la canción. Ahora sí, muy bien. Perfecto, dice así. ¿Qué es un proyecto? Primero, un proyecto dice es decidir, avanzar. Un proyecto es un instrumento para avanzar hacia un objetivo, hacia un resultado. ¿No? Cuando tú tienes, por ejemplo, un proyecto. ¿Cuál es tu proyecto? Es tener, por ejemplo, mi casa propia. Pero ¿cómo puedes lograrlo tú? A ver, por ejemplo, ahí, en una casa, un ejemplo tonto. En una casa propia, ¿uno cómo puede lograrlo? A ver, dime. ¿Cómo puede lograr uno tener casa propia? A ver, ¿cómo haces uno? Con el esfuerzo. Con esfuerzo, muy bien. Y un proyecto es igual, es un esfuerzo, es un instrumento para poder llegar a avanzar hacia un objetivo, ¿ok? Y llegar a un punto final. Y de esa manera, ¿qué cosa? Obtener un resultado amplio y ganador, ¿verdad? Un buen resultado. Siguiente, proyectar, pero un proyecto es un instrumento que comienza esta parte para avanzar, para dar un resultado. Luego, proyectar involucra definir dos puntos. El de partida, es decir, dónde estamos parados, es decir, qué cosa es mi profesión, qué cosa es lo que quiero hacer, qué cosa quiero llegar. Y de llegada es dónde queremos llegar. Es decir, a obtener qué cosa, un título, una profesión, ¿verdad? Muy bien. Luego, este es la combinación de factores clásicos para poder, más que nada, decidir o trabajar un tema, ¿no? Entonces, así, primero, en el proyecto se combinan diferentes factores. Primero, en motivación, hay un problema. ¿Por qué? Porque ese es el gran problema, la motivación. El problema más que nada es qué cosas pongo yo aquí, qué me motiva, qué lo hago, qué no lo hago. Siguiente, el lugar de partida es el método de trabajo. Luego, la luz que ilumina el camino es la teoría, es tu idea, esa es la luz que va a guiar todo tu trabajo. Todo lo que tú vas a hacer es la idea, la teoría. Las herramientas que son, las técnicas, los libros, la documentación, tu forma de investigar, mis horarios para trabajar, eso es.
Luego, la velocidad con que avanzaremos es de acuerdo a los recursos disponibles, aspectos operativos, que son tiempo, dinero y resultados, asesores. Luego, el lugar a donde queremos llegar, el objetivo final y el resultado, ¿cuál es? El objetivo es obtener, ¿qué cosa? Tu cartón, ¿no? Tu título profesional. ¿Y el resultado cuál es? Al final, más que nada, obtenerlo en la mano, ya obtenerlo, poder presentarlo y trabajar con ello. Luego, primero, formulación del problema. Dice, selección del tema a investigar. Tratar en lo posible de no elegir temas tan generales que resulten inabordables. Atención, esta parte es importante, chicos. Cuando van a elegir el tema que van a investigar para mi trabajo, que es el examen final, ojo, es un trabajo, es lo siguiente. Ah, verdad, porque yo no debo poner más que una sola nota. ¿Ok? Tanto su asistencia como su trabajo es una sola nota para mí. En el inglés iba a ser diferente. En el curso de inglés se va a tomar examen. Examen así, en forma, ¿cómo es así? El Zoom me dan 40 minutos de trabajo, ¿verdad? Entonces voy a poner en el Zoom la imagen de lo que tienen que llenar y ustedes, en hoja de papel, cada uno en su casa, va a empezar a llenarlo. ¿Ok? Y me toman la foto y lo van a mandar a mi correo. O mejor dicho, a un WhatsApp, me lo mandan ahí en el grupo, y yo lo reviso y digo, está bien, está mal, y pongo su nota de 0 a 20. ¿Ok? Muy bien. La siguiente parte acá, sería así. Tratar en lo posible de no elegir temas tan generales que sean inabordables. Este es muy clásico. Es decir, temas generales no, sino temas siempre específicos, chiquitos. Porque si hablan del movimiento del agua, el movimiento del uniforme, es un tema inabordable, muy grande. Claro, si dices un punto chiquito, por ejemplo, ¿para qué sirve tal cosita, esta pastilla, tal movimiento? Ya está. Luego, temas y objetivos amplios hacen a los proyectos vulnerables. Es importante. ¿Cómo es esto amplios? Si son muy amplios, no vas a poder cogerte bien de las ramas, de una rama para poder cogerte y hablar. Siguiente. Objetivo final, objetivos intermedios. El final dice, si el problema es una cuestión a investigar, el objetivo final o principal indica un resultado a alcanzar. Es mi clase, es decir, ¿cuál es tu objetivo? Un resultado a alcanzar. Dice, el objetivo final es aquel que se alcanza a brindar la respuesta al problema planteado. Es decir, tú, cuando planteas tu problema de investigación, ¿no? El objetivo final, más que nada, es la respuesta al problema que has hablado, que has abordado. Después de ver por tanto palabreo un trabajo, tú vas a explicarme el tema a educar, el tema a hacer. Siguiente punto. Pedrito, antes que se me acabe el tiempo, no quiero que se me acabe el tiempo poniendo la canción. A ver, este por acá es Arzola. Muy bien. Siguiente punto, sería así. Es importante mantener la coherencia entre el problema y el objetivo final. Es decir, tienes que hablarme del mismo tema. No puedes irte de un tema externo, un tema por la rama, ¿no? Tienes que estar en el tema que estás utilizando para llegar a tu objetivo final. Luego, los objetivos se formulan con el verbo en infinitivo. Vamos a trabajar, vamos a revisar, vamos a observar, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. A ver, ahora sí. Ahora, ¿cómo formular los objetivos? Antes de dejar el tiempo, un minuto. El verbo que se utilice, la formulación de objetivos, estará predeterminado, predeterminando las posibles respuestas. Por este motivo, es importante escoger los verbos adecuadamente. Es decir, tus verbos, es decir, tu forma de hablar, redactar el trabajo, vas a hacerlo de una manera específica. Es decir, si uso esto, si es aquello, el verbo tal, jugar, conjugar, ¿por qué? Porque de ahí te va a preguntar, ¿y usted dice que jugar es así? ¿No? Por ejemplo. Siguiente. Toda palabra, al ser emitida verbal y o escrita, constituye una detonación, pero sus diferentes significados, sus contenidos latentes involucran una connotación. Es decir, ¿qué detona? Quiere decir que llega a un punto, ¿no? Que va a abordar un tema. Y la connotación es decir, en qué cosa está relacionado lo que tú estás hablando. Y muy bien. Ahora bien, estamos ahorita entrando ya en el tiempo límite. Nos quedan 50 segundos. Dejemos aquí un cuarto de hora, está bien, hasta las 8:45 para acabar la parte final y luego descansar. ¿Está bien, chicos? Hemos hecho Ok, 45 profesor. hemos hecho ya 45 minutos de clase.
Ahora nos toca el recreo. ¿Ok, chicos? Muy bien. Restamos en unos 10 minutos. ¿Ok, chicos? Excelente. Acordamos.